la situación del Partido Acción Nacional. Nos visita en cabina el presidente estatal Miguel Ángel Martínez Espinosa, y como todos los jueves tendremos el comentario del doctor Jorge Rocha, que por cierto va a versar por el mismo tema, la situación actual del PAN. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos, comenzamos cara a cara totalmente en vivo este jueves y saludamos al doctor Jorge Rocha, colaborador de este espacio, académico del ITESO, especialista en materia de derechos humanos y analista de temas políticos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Enrique, muy buenos días. ¿Cómo estás tú y tu público? Te escuchamos ahí sé que andas saliendo de la ciudad ahí en carretera, entonces esperaremos a tener mejor comunicación contigo. No sé si por ahí lo tenemos al doctor Jorge Rocha. ¿Me escuchas, Jorge? No, estamos tratando de enlazar de nuevo la llamada con el doctor Jorge Rocha para analizar precisamente la situación actual del PAN, después de una grabación que, por cierto, se las vamos a poner en unos instantes, que tiene que ver con una acalorada discusión entre Felipe Calderón y Juan José Rodríguez Prats en el seno del Consejo Nacional del PAN, y Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente estatal, estuvo precisamente en ese Consejo Nacional. Nos puede platicar exactamente qué sucedió. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? No, nos está fallando la comunicación. Bueno, aprovecho para saludar al presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a ti y a tu amable auditorio. No sé si tenemos por ahí en producción la grabación para ir escuchando lo que se dijeron Juan José Rodríguez Prats y Felipe Calderón, y después, si te parece, presidente, lo comentamos y le entramos a discutir los distintos temas del PAN. Por supuesto. Pero no te voy a pegar. No te voy a pegar porque yo no estoy como tú, lleno de odio y de rencor. Yo creo que eso te enferma y te hace ser tan insolente, tan majadero y tan irresponsable. Lo que no me ibas a pegar. Yo te invité al PAN. Orden, por favor. Te dije que te iba a contestar. Te estoy contestando y tenga respeto. Si quiera, yo te invité al PAN. No es cierto. Orden, por favor. Evitemos los diálogos personales. Está contestando. Te voy a recordar porque quizá no te acuerdas. Estabas tomando. Por favor, orden. Una intervención. Vamos ateniéndonos al tema que estábamos debatiendo. Tiene derecho a la réplica, por supuesto. Por eso dirigí todas las intervenciones y le otorgué la palabra. Tiene usted la palabra. Le pido a los consejeros que seamos respetuosos y, pasando esto, que podamos tratar de enfocarnos hacia los temas que estamos debatiendo. Yo creo que hay mucha gente que me ha insultado y ofendido con esa calumnia, y no lo voy a soltar de nadie, ni de los moreros de afuera ni de los de adentro. Quizá quien no se acuerda que te invité al PAN eres tú, por razones de ese tipo. Yo invité al PAN a este hombre cuando éramos diputados y le habían cancelado su aspiración a ser candidato en el estado de Tabasco. Y le dije, vente al PAN. Y poco tiempo después vino. No me arrepiento de eso porque creo que es un hombre inteligente. Y sí, yo fui militante como muchos en la época dura del PAN. Fui dirigente juvenil, fui dado por mayoría aquí a la Asamblea del DF y diputado federal. Y como secretario general del PAN, con Carlos Castillo, yo tenía 30 años, y luego presidente del PAN 3 años después, siempre promoví los debates en Acción Nacional. Siempre. En el Comité Nacional y siempre en el mundo. No hubo un solo tema que quedara sin debate. No había plazos mayores a 6 meses antes de que se convocara el Consejo Nacional. Habría asamblea de congresos. Y cuando el partido se decidió una contienda interna en la que participé contra el gobierno y gané, también fui respetuoso del partido. Sí, efectivamente, colaboradores míos como Germán Martínez, como César, fueron presidentes del PAN. Pero yo creo que tú no tienes ninguna autoridad moral de negarle a Germán Martínez su panismo y lo mucho que es apreciado, entonces que habla del PAN.
ni tampoco tienes la trayectoria que tuvo César Nava para ser también dirigente juvenil y brillante legislador y brillante servidor público, y luego ser también candidato del PAN, en donde pudiste haberte registrado. Creo que una vez te registraste. Yo jamás te lo impedí, ni podía hacerlo, lo sabes. Jamás le pedí a Santiago que se destinara la candidatura, ni a Josefina, como bien dice. Y efectivamente, en el propio gabinete, yo les pedí. Bueno, ahí está una parte de la discusión. Ahora sí saludamos al doctor Jorge Rocha. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge. Oye, pues, ¿cómo viste este debate acalorado en el seno del Consejo Nacional del PAN? Pues mira, el debate yo creo que es una muestra de la crisis interna que está viviendo este partido, donde por lo menos desde lo que se ve desde fuera hay una grave crisis interna, hay fracturas, hay una sórdida lucha por la candidatura presidencial, donde además cada quien va por su cuenta. O sea, podemos ver al presidente nacional Ricardo Anaya utilizando las estructuras del partido para fortalecer su propia aspiración presidencial. Por otro lado, vemos a una Margarita Zavala estancada ya en las encuestas. Yo no la veo crecer, no tiene discurso, no tiene propuesta. Si eres una candidata que se ha venido cayendo de poco, o una precandidata que se ha venido cayendo de poco a poco. Por otro lado, tenemos a un Rafael Moreno Valle, ¿no?, que está dando prácticamente un tour de precampaña por todo el país, con un gasto de dinero que uno, al menos desde lejos se ve que parecería que es demasiado dinero. También alguien que no aparece mucho en las encuestas y sin embargo está haciendo muchísimo ruido. Y por supuesto esta muy desafortunada actuación del expresidente Felipe Calderón, ¿no?, que por un lado se pone a meterse políticamente con López Obrador, defiende a Margarita Zavala, ha tenido tweets muy, muy desafortunados en términos de cosas que yo creo que un expresidente no podría estar haciendo, y además, con estos amagos de querer salirse del partido si es que no apoyan a Margarita Zavala. Es decir, se ve un partido muy fracturado, un partido muy débil, a pesar de las grandes, ganancias y logros electorales que tuvieron en las elecciones. Sí, el año pasado, ¿no? Uh-huh. Sí, que fue yo creo que ahora sí estamos viendo el nivel real de la fortaleza del PAN, ¿no? Porque en aquellos momentos todo el mundo hizo cuentas alegres y dijo que ahora sí el PAN estaba en recuperación. Algunos dijimos que habría que verlo, que más bien habían sido depositarios del voto de castigo contra el PRI. Sí. Creo que eso se confirma efectivamente, pero ahora el PAN, en sí mismo, no está representando ninguna opción política real. Lo estamos viendo en las elecciones también de este año, donde esa fortaleza no se ve, salvo en el caso de Nayarit, pero ahí hablamos de una alianza con el PRD, donde es muy probable que sí se lleven la gobernatura. Sí. Pero yo creo que sí es un partido que está roto. Coahuila también está peleado, Jorge. Bueno, también, pero es es otra vez ese voto anti-PRI, ¿no? Sí, que si vemos las encuestas, en realidad no es la gente optando por el PAN, sino es la gente en contra del PRI, y además se ve muy claro, o sea, a mí me parece muy paradigmático cómo más o menos un 70-80% de la gente quiere un cambio en el estado de Coahuila, pero de ese 70-80 solamente hay un 30 y tantos, poquito más de la mitad, que ese voto se lo da al PAN. Oye, Jorge, ¿pero no crees también en el asunto de la disputa interna que tiene que ver con que el PAN puede ganar 2018? Es decir, que también el hecho de que haya tanto conflicto interno tiene que ver con que hay posibilidades en 2018 de pelear la presidencia. Yo creo que hay una parte de eso. Mira, yo todavía eso lo veo lejano. Sí. Creo que sería sería un cálculo un poco erróneo e incorrecto desde mi punto de vista. Creo yo que más bien lo que están viendo es que podrían tener muchos posicionamientos en términos de que les favoreciera el famoso voto diferenciado. Okay. Es decir, yo creo que hay mucha gente que sí estaría votando por López Obrador, pero probablemente no esté votando por sus diputados y por sus senadores, ¿sí?, y por sus presidentes municipales, y creo que ahí es donde el PAN puede tener una gran ganancia. Vuelvo a repetir otra vez, en una lógica de voto de castigo hacia el PRI, sí. No tanto porque el PAN se esté mostrando como una opción, realmente atractiva para la ciudadanía. Y bueno, y la otra cosa que a mí también, fíjate, me llama la atención es esta negación permanente de los líderes del PAN de que no pasa nada, ¿no? Obviamente esa es
digamos, lo que toca, entre comillas, decir, Sí. y todo el mundo lo va a decir, los líderes estatales y los nacionales, de no pasa nada, los medios y los analistas maximizan la fractura, Claro. pero esto ya lleva un buen rato, y yo creo que más bien el PAN, digo, desde mi punto de vista, tendría que entrar en un verdadero proceso de refundación del partido, porque recordemos, en toda la década de los 90 y terminando con el 2000, el PAN sí representó una verdadera opción de cambio para las personas, y hay que decirlo que su contribución a la alternancia política en México fue fundamental, eso no se les puede negar. Oye, Jorge, creo que están muy lejos de eso ahora, ¿no? Antes de despedirte, para que sigas con tu trayecto y no quitarte más minutos, también hay que decir que Calderón tiene pues una amnesia como repentina, ¿no? Porque Claro. si alguien ha influido en el partido desde Los Pinos, cosa que el PAN siempre criticó, fue precisamente Felipe Calderón, pues quien impulsó a Germán Martínez Cázares a la presidencia, quien impulsó a César Nava, quien buscó que Ernesto Cordero, Javier Lozano, incluso Heriberto Félix en su momento fueran candidatos presidenciales. Me parece que el reclamo de Felipe Calderón es totalmente justificable. En un partido político tiene que haber reglas claras, piso parejo para que todos compitan en igualdad de circunstancias. Sin embargo, lo que no me parece muy congruente es que diga esto después de lo que hizo desde Los Pinos, ¿no? No, sin duda. Yo creo que Calderón, fíjate, ya hice a diferencia de Vicente Fox, Calderón quiso repetir tal cual las costumbres priistas en el PAN, ¿no? De que el partido, digamos, el presidente se convirtiera en términos reales también el presidente del partido político. Exacto. Y eso lo hizo desde que estuvo como presidente y ha estado tratando de hacerlo también como expresidente. Yo creo que también es una posición completamente errónea. Por supuesto que lo de las reglas que está exigiendo es real, pero es que nadie está cumpliendo las reglas desde mi punto de vista, Sí. O sea, todos estos precandidatos andan cada quien con su hebra y con su rollo, y además no muestran ningún tipo de unidad partidista, Pero fíjate, ni Fox ni Calderón pudieron imponer candidato presidencial. No, pues no. No pudieron al final, ¿no? O sea, lo intentaron, pero no pudieron. Es que ahí, fíjate, afortunadamente esta beta democrática del PAN ahí sí logró imponerse a estos intentos, ¿no? Y yo creo que es lo mejor para todos los partidos. O sea, bueno, ahora lo estamos viendo con el PRI precisamente. O sea, el PRI sigue teniendo como su principal figura al presidente de la República, Sí. y ahora que tienen a un presidente con una aprobación tan mala, pues eso ahora tal cual se les está revirtiendo, ¿no? Pero todavía puede poner a su primo en el Estado de México. Pues O sea, todavía, a pesar de la popularidad, tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso te habla de las diferencias entre partidos, yo creo, ¿eh? no, bueno, pero ahí también ahí hay que hablar de la estructura, ¿no? Sí, de acuerdo. El PRI sigue siendo el único partido nacional en De acuerdo. términos reales, no es el único que es competitivo en todas las entidades del país. Y más en el Edomex. Jorge, gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos por ahí el jueves que entra. La próxima semana aquí que tendremos mesa de análisis. Así es. Nos vamos al corte, regresamos para platicar con Miguel Ángel Martínez Espinosa, 33 18 80 76 41. El WhatsApp, escríbanos y denos su opinión sobre la situación que vive el PAN. De la mañana con 22 minutos, después de mucho anuncio, te saludamos, Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo al auditorio. Oye, pues ¿cómo viste esto de las grabaciones en el Consejo Nacional? ¿Tú estuviste ahí? Mira, yo estuve durante toda la sesión. Yo creo que la sesión en el balance fue positiva porque terminó con una definición del partido y un que implica un reconocimiento de que el partido es un instrumento de quienes ven en Acción Nacional una alternativa y que no tenemos derecho a fracturar esa alternativa cuando el país tiene pocas opciones y Acción Nacional es un contendiente claro a condición de que cuide su unidad. Entonces, claro que los debates en el PAN nunca han sido sencillos. Este partido democrático pues tiene y corre los riesgos de la democracia interna. Bueno, hace rato pues escuchaba el diálogo entre Jorge y tú y el análisis que se hace, por ejemplo, de la pues incapacidad de los presidentes de la República postulados por el PAN de imponerse en sus propias estructuras partidistas. No han podido. Claro que no, porque el PAN impera un principio democrático, no es un monolito, ni hay un tlatoani que defina por todos.
No es como en el caso del PRI, donde el presidente de la República o el gobernador del estado mandan sobre las estructuras de partido con toda claridad, ni es el caso de Movimiento Ciudadano, donde uno que dice no militar en el partido manda por todos aquí, o Dante Delgado manda por la estructura nacional del partido del Movimiento Ciudadano. No, aquí hay apertura y hay democracia, y la democracia implica diálogo, y el diálogo pues a veces se calienta, como ocurrió en el caso de estos dos personajes que además ya tenían antecedentes de fricciones y personalidades. Pero pues, eran amigos, ¿no? En un pasado fueron amigos. Sí, claro. Como lo dice el propio Felipe Calderón, pues del diálogo entre ambos siendo compañeros de legislatura, pues surgió el tránsito de Rodríguez Prats hacia el PAN, y luego se distanciaron por razones pues de circunstancias políticas que los alejaron. Y pues sí entiendo que hay entre ambos pues una historia de fricciones y de rupturas que ahí estalló, pero que al final concluyó con una oferta, con una disculpa pedida claramente por Rodríguez Prats y con una definición del Consejo por la unidad. Y en esto lo tenemos muy claro. No le podemos fallar a México. El país necesita alternativas. Independientemente de lo que pase por la mente de los electores, quienes ven en López Obrador una opción, merecen todo mi respeto, pero hay muchos otros mexicanos que ven en Andrés Manuel López Obrador un riesgo para el país, asimilable a otros contextos latinoamericanos, y esa expresión de una gran cantidad de personas pues necesita verse reflejada con toda claridad en una opción política y en una boleta electoral. Y en ese sentido el PAN no le puede fallar al país. Lo que me sorprende, Miguel Ángel Martínez, es... yo no creo que la democracia deba ser, y tú lo sabes bien, una tarde de té. No lo creo, porque hay pasiones, hay ideas, hay debates, y el que me diga que la política tiene que ser así, exquisita, no. Pero sí me parece que el PAN dejó de discutir ideas y discute más bien sillas. O sea, en realidad lo que está detrás del debate no es tanto si el PAN tiene que ser un partido con determinadas propuestas, programas, sino cómo le hacemos para que mi candidato o mi candidata se sienta en la silla. Sí, a mí me parece que eso ha privado desde hace un tiempo en el PAN. Creo que también hay tendencias dentro del partido que tratan de recuperar un debate de más contenido ideológico y de propuesta. Y incluso en el mismo Consejo Nacional yo escuché intervenciones de consejeras como por ejemplo Tere Ortuño Gursa, que es de Chihuahua, como algunos otros integrantes del Consejo, que decían con toda puntualidad, no, lo que tiene que quedar claro es ganar para qué. No ganar a cualquier precio y para cualquier cosa, sino ganar para constituirnos en una opción con toda claridad para los ciudadanos. Y yo creo que en esos para qué tienen que quedar muy claramente dibujados para el 2018. En esa misma sesión de Consejo Nacional se instaló la Comisión de Plataforma. Aquí en el estado de Jalisco pues ya tenemos desde a principios del año instalada la Comisión de Plataforma, trabajando con diferentes mesas y diferentes grupos para llevar a tiempo una propuesta que podamos discutir con otros con toda apertura y con toda cordialidad. Y en el ejercicio nos están ayudando pues una buena mezcla de personas con experiencia, integrantes de los 3 gabinetes que pasaron por el estado de Jalisco, pero también un nutrido grupo de jóvenes que le están aportando frescura al mensaje de Acción Nacional. Y creo que el juicio crítico para nosotros tiene que ser ¿qué elementos de transformación dejamos pendiente? Es claro que el PAN no llegó, su vocación no es simplemente administrar un poco mejor que lo estuvo haciendo el PRI. Su vocación está claramente dibujada en documentos que piden la reforma de las estructuras sociales. Y la reforma de las estructuras clama por justicia, clama por igualdad de oportunidades para todos, clama por mover las estructuras educativas, las de justicia, las de seguridad pública. ¿Pero no crees que las mantuvieron intactas cuando estuvieron en el poder? A eso voy. Yo creo que hay estructuras que no tocamos. Por ejemplo, el sindicalismo.
Una batalla ejemplo. histórica del PAN. Bueno, pactar con el Bester. Sobre todo el sindicalismo oficial. No, claro, el oficialista, por supuesto. Y me tocas un elemento que me duele porque yo estuve 10 años en el sector educativo. Pero sí creo que en ese sentido pudimos haber ido a mucho más y quedamos en algunos aspectos a deber. Hay mil cosas en las que podemos nosotros mostrar que claramente lo hicimos mejor que los que están gobernando en este tiempo. Pero Acción Nacional se tiene que exigir más a sí mismo y tiene que ser más útil a la sociedad. En el mismo ramo, los 5,000 espacios educativos en promedio por año construidos por los gobiernos del PAN contra los 500 o 600 que están construyendo este gobierno, y con un matiz, pues nosotros lo hicimos sin contratar deuda, estos lo están haciendo con bonos de deuda. Bueno, con Calderón hay que meterle también matices. Calderón incrementó la deuda del país. No, claro, y lo incrementó de forma muy importante. Pero a lo que voy, la infraestructura educativa directamente, ya te entendí el argumento. Se hizo con puras, con economías del propio ramo de educación. Aquí las economías se las comieron y más, ¿no? Digo, simplemente por poner un caso. O sea, es decir, no, mi postulado es mi hipótesis es esta. Nosotros gobernamos mejor, pero no nos bastaba con eso. Tendríamos que haber transformado las estructuras de la sociedad. Seguro hay mucha gente que nos está escuchando, votantes incluso en su momento de Acción Nacional, que dicen, ¿por qué debemos de creer en el PAN ahora? Es decir, ¿qué ha cambiado del PAN? Porque la mayoría de los actores siguen siendo los mismos, quitando tal vez a Ricardo Anaya, que Ricardo Anaya no estuvo en el periodo de gobiernos del PAN. Pero ¿por qué habrían de confiar en un PAN? Fue subsecretario. Fue subsecretario, tienes toda la razón, pero digamos que no era la primera línea política en su momento, ¿no? Pero ¿por qué habría un votante decepcionado del PAN? Un votante que dice, bueno, nos fallaron a la hora de gobernar, ¿por qué habría de volver a Acción Nacional? No, porque yo creo que hay razones objetivas que dicen que cuando gobernamos lo hicimos mejor que los que están ahora, pero también que en buen sentido pues aprendimos varias lecciones que vienen aparejadas con este distanciamiento que tuvimos de los ciudadanos. Aprendimos la lección de que la justificación del PAN y en general de los partidos políticos pues no está en el partido, está en la comunidad y en la utilidad que representan los partidos para la comunidad. O sea, se empezaron a ver el ombligo demasiado. Bueno, claro, pues lo que tú dices, las disputas internas del PAN, sobre todo en el estado de Jalisco, pero también en un plano nacional, pues durante varios años fueron solamente entre actores del PAN, sin ninguna conexión con lo que estaba pasando afuera, sin proyectos, sin alternativa. Y fueron disputas claramente por el poder público. Y perdimos la referencia con los ciudadanos y eso estuvo mal. También nos ensoberbecimos con el poder y eso estuvo mal. Le faltamos al respeto a la gente y eso estuvo equivocado. Hubo actos de desviación, si bien no sistemáticos y no generalizados, sí hubo desviaciones en el ejercicio del poder y algunas de ellas o muchas de ellas quedaron impunes y eso está mal. O sea, yo creo que hemos aprendido las lecciones que nos deja todo este proceso de pérdida de las elecciones y claramente tenemos un itinerario de recuperación. Y sí necesitamos, en este sentido, refrescar nuestro discurso. La realidad cambió y desde los mismos principios de doctrina, esos no vamos a renunciar, desde los mismos postulados ideológicos, esta realidad que cambió merece una nueva interpretación y una nueva alternativa, que esa la estamos construyendo. Vamos al corte, seguimos con Miguel Ángel Martínez Espinosa, estamos en Cara a Cara, les recuerdo, WhatsApp 33 18 80 76 41, opine sobre la situación actual del PAN y también las perspectivas rumbo 2018. Buena mañana con 37 minutos, estamos de regreso en Cara a Cara. Les recuerdo, 33 18 80 76 41. Hay muchísimos mensajes de WhatsApp en esta entrevista con Miguel Ángel Martínez Espinosa. Ahorita los leemos y les da respuesta el presidente estatal del PAN. Vamos a Jalisco, presidente. No sé si el PAN ya está preparado para lo que significará 2018.
hay muchas interpretaciones sobre si el PAN tendrá posibilidad de pelear algunos espacios. No sé cómo ves al partido interno y también si es posible recuperar a algunos de los electores del PAN que están desencantados. Sí, yo creo que a diferencia de hace del 2015, el PAN atenderá al compromiso electoral del 2018 con cohesión interna. Y eso me parece que es clave. Pero no solo con cohesión, con unidad, como poniéndose de acuerdo para repartirse, digamos, los espacios, sino teniendo a la vista pues, objetivos comunes. Interesa mucho al PAN pues, recuperar su relación con las personas y para eso entiende que tiene que mostrar apertura a candidaturas que no sean originariamente del PAN. No estoy hablando de candidaturas que vengan de otros partidos políticos, sino de diferentes sectores de la comunidad y también apertura a nuevas visiones, a nuevas ideas, a nuevos modos de aproximación a la realidad, porque también entendemos que la realidad se nos ha vuelto terriblemente compleja. O sea, el tema de la seguridad pública o de la economía o de la justicia, el tema de la desigualdad, hay grandes temas para los cuales creo que nadie puede tener la pretensión de tener una respuesta única. Hay que escucharnos y hay que escuchar, hay que oír a otras voces. Y yo creo que no es momento pues, para atender a redentores que nos dicen que nos van a resolver problemas que ni entre todos acabamos por entender. Democracia significa pluralidad y significa apertura al diálogo y eso es lo que estamos buscando nosotros. ¿El PAN ofrecerá candidaturas entonces a externos? Sí, lo hemos conversado internamente, hay un consenso claro alrededor de este tema y estamos en esa búsqueda, pero también pues, en el sentido de que tenemos que cumplir el compromiso de presentar candidaturas equilibradas en términos de género. 63 de nuestras planillas van a ser o tienen que ser encabezadas por mujeres y estamos buscando perfiles de dentro y de fuera del PAN de mujeres que sean competitivas, que tengan claridad de ideas, que tengan algo que aportar. Es que queda claro, presidente, que si el PAN no es competitivo en Jalisco, adiós presidencia de la República. Sí, Jalisco o sea, el PAN necesita Jalisco, como por ejemplo la izquierda del DF o no. Sí, o el PRI del Estado de México. No, Jalisco es importante para el PAN y yo estoy claro de que Jalisco va a darle al PAN nacional su aporte en un escenario que va a ser de alta competitividad entre el PAN y Andrés Manuel López Obrador, porque no penosamente para el país no hay más opciones, ¿no? Entonces, pero el PAN va a tener su aporte para México con toda claridad y con toda fuerza. Apostando por su gente y abriendo el partido, respetando su vocación, abriendo el partido a la comunidad. Antes de leer dos mensajes, te pregunto, presidente, por leer los mensajes, perdón, te pregunto por dos temas que están en la coyuntura y que se anuncian para discutirse en el Congreso en los próximos días. Reducción de dinero a partidos, con esta fórmula de sin voto no hay dinero. Parece que hay consenso en ese tema. Sí, nosotros hemos sido claros, nosotros jugamos, participamos en la política durante más de la mitad de nuestra vida como partido sin dinero público. Así participamos. Aunque después se volvieron muy apegados a ese dinero público. Pero ¿no? a lo que voy es, estamos dispuestos a jugar y sabemos jugar con las reglas que estén. En este momento, la Constitución mexicana privilegia el financiamiento público sobre el financiamiento privado y confina el financiamiento privado. Me parece que este esquema tiene que revisarse. Tiene que revisarse desde los dos lados, si es conveniente, si no es conveniente y hasta qué punto. Pero sí parece que es ofensivo para las personas, y yo creo que hay razón en esto, el dispendio en el gasto de los partidos o su marcada falta de utilidad. Hay que tener cuidado también con los esquemas de financiamiento privado. Digo, el caso Layín, por ejemplo, en Nayarit, independientemente de que no tenga Cadena. Posibilidades. Eva Cadena, pues es que son financiamientos privados los dos. Claro, sí, pero ¿de dónde sale para el Bronco Edgar Beitía, el ex fiscal de Nayarit, pues le llevaba su lana, ¿no? Digamos, todo este tema tiene que ser parte de un debate que ahora se expresa bajo la fórmula sin voto no hay dinero, pero me parece que es importante que definamos un esquema que permita que la democracia se consolide, pero al mismo tiempo que respete
pues la visión de los ciudadanos de que no tiene que haber dispendio, de que tiene que haber austeridad en el gasto. MC propone la reducción de 20% de los plurinominales en Jalisco. Si no me falla la memoria, ¿son cuántos? Son 20 de distrito, son creo que 15 pluris y 4 repechajes, más o menos así. Sí. Entonces, bueno, supongo que son 3 menos por el 20%, 3 menos pluris, y también propone quitar regidores de representación proporcional. Algunos, bueno, todos son de representación, pero algunos regidores. Nosotros estamos abiertos a eso. Nosotros, por nuestra parte, queremos, ya lo hemos propuesto en otros planos y en otros tiempos, queremos segunda vuelta electoral. Me parece que es importante para que se consolide la democracia, sobre todo porque tenemos un presidente de la República electo con menos del 40% de la votación, alrededor del 35%. Bueno, Francia va a su segunda vuelta ahorita el domingo. Bueno, sí. Exacto, sí. Y un gobernador del estado que fue electo con un porcentaje muy parecido. 36. Ninguno de los dos bueno, llega, 36 Peña y 38 Aristóteles. Así es, ninguno llega al 40% de la votación. De los que votan. De los que votan. Imagínate del padrón. Exactamente, eso significa que una cuarta 22%, parte del sí, electorado votó por estas personas y los tenemos de presidente y de gobernador del estado. Me parece que en el país merecemos entrar a otros esquemas que obliguen a pactos que le den más estabilidad y que aceleren las transformaciones. Aunque la segunda vuelta no va a pasar, presidente. Digo, está bien como propuesta, yo la comparto, pero ni al PRI le conviene, ni a Morena le conviene, ni a los dos que traen ahí fuerza. Ciertamente, en el pues Congreso. son temas que van a estar ahí en la agenda. Nosotros proponemos quitar las fórmulas de sobrerepresentación en las cámaras, Okay. que entremos a un criterio de proporcionalidad Que es pura. más 5, ¿no? Así es, que entremos a un criterio de proporcionalidad pura. El peso que te den los electores, ese peso tendrás en la Cámara. Si no te dan peso los electores, no tendrás participación en la Cámara. O sea, que el reflejo sea directo en la composición de las cámaras y de la Cámara de Diputados, y esto me parece que sea importante. Aunque para tener ese modelo tendrías que ir a un esquema de puros pluris. Porque tú no sabes que el necesariamente, modelo de distrito de mayoría simple te altera ese tipo de equilibrio, Sí. ¿no? Que es como el modelo inglés. pero que se acerque lo más posible a ese modelo, ¿no? El sistema mexicano es un sistema mixto, respetamos ese criterio, pero sí queremos que busque la proporcionalidad. un esquema que nos acerque lo más posible a la proporcionalidad pura. 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos al corte. Al regreso leemos todos los mensajes de WhatsApp. De la mañana con 48 minutos. Algunas preguntas para el presidente del PAN. Te dice 3805. Buenos días, que explique el entrevistado dónde está el peligro de los 50 puntos de AMLO para transformar el país. Calderón desató la guerra contra el narco y la violencia que hasta hoy vivimos, y Emilio está involucrado en la corrupción de villas panamericanas, Chalacatepec y más. Y nos dice 70,000 muertos y 20,000 desaparecidos, 250,000 desplazados, el saldo de Felipe Calderón. Te pregunta dónde está el miedo de Andrés Manuel, presidente, y también el asunto de la herencia, digamos, de Felipe Calderón. Bueno, el riesgo para el país se llama populismo y se llama dispendio y gasto excesivo o sobregirarse en el gasto público sin que esto esté respaldado con un crecimiento económico. El riesgo para el país significa estancamiento en la economía y significa mantener pues una base social de apoyo a través de un gasto social que no se traduce en disminución de la riqueza. Pero eso no pasó cuando fue jefe de pobreza. gobierno del DF, presidente. Bueno, Es que a veces dicen, va a ser Venezuela con López Obrador. Pues no pasó pero cuando era jefe de primero eran gobierno. otras circunstancias del país, y segundo, el nivel de endeudamiento del Distrito Federal se disparó. Como de Jalisco, manera brutal. Como Jalisco. No, se puede comparar. pero no es comparable. La próxima vez traemos los números, Con me parece, y todo los gusto, comparamos. Con todo gusto, pero yo creo que ahí sí hay un riesgo. Y el tema de la guerra de Calderón. la guerra de Calderón, bueno, pues esta es una falacia, y hay que decirlo con toda claridad. Lo que estamos presenciando en el país es la disputa de los cárteles por el control de los territorios del país. Y en esto el Estado no puede ser indiferente. O sea, el Estado tiene que intervenir y tiene que limitar, contener hasta donde le alcancen sus fuerzas el poder de los cárteles de la droga. El asunto es si Y lo hizo claro, bien o mal.
No, sacando al ejército. Pero no son los muertos de Calderón, son los muertos en la mayoría del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, Sí. y hay que decirlo claro. Y también hay que decir claro que el estado de debilidad estructural de las policías federales lleva a que eches mano de lo que tenías a tu alcance. Creo que hay un proceso que se interrumpió de manera indebida, que tenía que ver con hacer que las policías federales recuperaran su capacidad La Policía de Federal fuerza. Preventiva, ¿no? Así es. Sí. A mí me tocó, por ejemplo, como subsecretario de Educación Media Superior, colaborar con las estructuras policiales para el reclutamiento de nuevos elementos entre estudiantes de preparatoria y de universidad, tratando de que las fuerzas del orden pues tuvieran en promedio mayor escolaridad, una visión distinta, una mejor formación, Sí. inteligencia policial, pero ese proceso se interrumpió y eso es muy grave. Pero el para asunto es que país. cuando llegó Calderón, la tasa de homicidios en México eran 8 por cada 100,000 habitantes. El más bajo en 40 años. Y cuando se fue, 24. Pero hay que el triple de discutir homicidios. qué es atribuible a él. No, de acuerdo. Y que o sea, es que se equivocó en la consecuencia. estrategia. No digo que sean sus muertos, pero la estrategia fue equivocada, fue errada. Ahí están los ni mejores municipios más infiltrados. Es difícil decir qué Sí, hacer. pero hay que discutir con toda claridad qué es consecuencia Sí. de las políticas del gobierno y que digamos, tendían, ya viendo un escenario de crisis, que de estas políticas más bien tendían a contener todo este fenómeno que estaba rebasando. Hacemos un programa sobre este tema porque creo que nos da para Sí, hacer claro. 2 o 3 programas. 1404 dice: el PRI sale de los pinos, el PAN se quemó, tenía todo para triunfar, pero se engolosinaron y empezaron a robar con Paco, Fox y Emilio. Estamos en la calle, nos vamos por los independientes. 5904, en el PAN estamos en caída libre por no generar nuevos cuadros y se siguen reutilizando los mismos, te dicen. Bueno, pues hay un esfuerzo de renovación que se va a mostrar en este proceso electoral de 2018. César García Enrique, buen día. El PAN le pasó lo siguiente: el poder y la ambición lo corrompieron, se llenó de todos los vicios del PRI, fue llenando sus filas de expriistas, eso pasó. Ahora tenemos a Movimiento Ciudadano que está lleno de expanistas y a la vuelta de 2 o 3 gobernantes le va a pasar igual. Como ejemplo, ya estamos viendo los excesos en los que está cayendo el señor Alfaro. Hugo Martínez Sánchez, lástima de tiempo dedicado a temas de partidos, todos son lo mismo, o ya se nos olvidó todas las tranzas y robos hechos en administraciones panistas. Sí estaría bien que regresara el PAN, pero que regresaran todo lo robado, te dice Hugo Martínez. Jaciel, lo que pasa es que el PAN se siente con la presidencia en la bolsa, por eso esta lucha encarnizada, pero sorpresa, se lo va a llevar AMLO en 2018. Saúl Cortés, buen día señores, del PAN Obrador les va a ganar, ya no podríamos estar peor. 95-97, buen día Enrique, excelente programa, me parece patético las patadas que están dando los abogados, todos los partidos criticando al PG, pues saben perfectamente que va a ganar, no defiendan lo indefendible, se creen capaces de juzgarlo cuando se les dio la oportunidad y nomás no hicieron absolutamente nada. Recordamos a Fox, recordamos a Calderón, a Emilio, qué vergüenza pertenecer a un partido como el PAN, y ya ni hablemos del PRI. Bueno, está calientito 2018, me queda clarísimo. Ya estamos en la contienda. Isabel Álvarez, hola, buenos días, ojalá por favor hagan algo para que los candidatos del PAN salgan fuertes a la campaña. Internet interna los debilita y a todos nos dejan con dudas, pero por la democracia interna siempre quedan con coraje todo el tiempo. Pues tiene esta parte de la democracia interna, presidente, que Pues es un pues, riesgo, es cierto, pero pues bien es- llevada es una fortaleza también. Y yo creo que con civilidad vamos a sacar adelante el proceso y a presentarle a la comunidad candidatos fuertes y opciones. Finalmente la decisión es de la gente, no es de los partidos. Antonio Martínez Enrique, felicidades por tu programa. Se acabaron el PAN, los gobiernos corruptos de Emilio González, Francisco Ramírez, están acabando. Hablan de ellos y no de la gente, están muy distantes de la gente. Es algo que tú también dices mucho, que se ve, que discuten más lo interno que de pronto sus propuestas para Claro, Jalisco, pues, ¿no? ahora lo que tenemos que hacer es Digo, también recorrer el nosotros camino de nosotros regreso. colaboramos, los medios que les preguntamos siempre por situación interna. Pero ¿no? tenemos que recorrer el camino de regreso y de reencuentro con la gente y sus situaciones. Gracias, 8786. Ahorita tomamos apunte de eso. Nos dice también a través del WhatsApp 8936. Yo no vuelvo a votar por nadie, todos son los mismos, sean rojos, azules, verdes o naranjas, solo buscan robar y el país como siempre. Creo que esa es la peor de las salidas. Yo creo que esa es una mala salida, ¿eh? Al final... Hay que participar y si no gustan las opciones hay que ser opción.
Los 3 sexenios panistas en Jalisco, sobre todo el desastroso gobierno de Emilio González, mandaron a Jalisco al diablo. Los números están ahí. Parece que Emilio dejó mala fama al Partido Acción Nacional, Bueno, ¿no? fue controvertido. Yo creo que como todos dejan cosas buenas y malas, pero ciertamente el juicio de los ciudadanos sobre él es muy contundente. 8768. Hola Enrique, buenos días y felicidades por tu programa muy bueno. Oye, para tu invitado pídele que nos diga una muy buena razón a tu audiencia de por qué tendrían que creer en ellos nuevamente. Bueno, ya te lo había preguntado, pero no sé si quieras dar alguna otra razón. No, pues, estas razones serán buenos candidatos y será buena plataforma de propuesta y un reencuentro con las personas. 2676, en mi opinión, si el PAN llega a optar por Anaya, el partido no tendrá oportunidad de ganar, ya que mucha gente se identifica con Margarita y ahora sí parecería toda una corrupción interna. Y aquí está este debate, presidente, que es, Ricardo Anaya tiene mucha fortaleza interna, pero parecería que Margarita es la que tiene más nombre hacia el exterior. Pues es un dilema que tenemos que resolver de cara a la ciudadanía. No tenemos derecho a sacrificar al PAN como opción en aras de ganar una candidatura interna. No tiene derecho a eso Ricardo y no tiene derecho a eso Margarita ni Moreno Valle. Oscar Gabriel, buenos días Enrique. ¿Influye lo hecho por Moreno Valle en su estado para la contienda en este próximo 2018? De los pocos gobernadores panistas que he visto con buenos resultados. Pues yo no sé, Oscar, qué resultados viste. Yo vi la deuda, el incremento en la pobreza, casos de corrupción, ley bala. Digo, seguramente tú lo vas a defender, Miguel Ángel, pero a mí me parece que tampoco es un gobernador modélico. Bueno, en sus resultados. Tiene claros y oscuros como todo ser humano, pero justamente son el paso por los espacios de poder público o el paso por las instancias partidistas el que hace que las personas sean opciones o dejen de serlo para la gente. Alfonso Enrique, buen día, felicidades por ser como eres, claro, directo y profesional. No tienes ataduras para decir y cuestionar a los invitados. Bueno, gracias por tu comentario, Alfonso. José Manuel Covarrubias, el verdadero problema de México es que el PAN no ha sido un partido sólido y contundente, que no se repone de sus errores. Y eso definitivamente puso en el poder al PRI. Corremos el peligro de que llegue un Mesías estilo Maduro que nos va a terminar por llevar al verdadero despeñadero. Bueno, utilizando la frase de Andrés Manuel. Urge un PAN fuerte y renovado pronto. 69-63. Trivia para el presidente del PAN. ¿En qué se parecen los colchones Bimbo a Movimiento Ciudadano? En que son pan con sabor a naranja. Dice directamente. Bueno, yo este chiste no me lo sabía, que decirlo muy ocurrente. Sergio, a todos los jaliscienses nos quedó muy claro la mentada de madre de Emilio, respaldado por el clero. Ese fue el final del PAN, que por cierto después pidió disculpas y ya era tarde, ¿no? Pero yo creo que esa falta de respeto a la ciudadanía agravia y eso nos ha costado mucho trabajo. Yo creo que son de las cosas que más trabajo nos ha costado reponer o explicar, pero en ningún momento se justifica ni se debe asumir una actitud de falta de respeto a la comunidad. Pues si la justificación del trabajo en la política es lo que uno pueda aportar de capacidad de transformar la vida de las personas, pues no se justifica la falta de respeto. Y qué bueno que la sociedad jalisciense sea tan crítica. Sí, claro. Y creo que en eso el PAN tuvo que ver en su momento. Por supuesto. O sea, que nos indignemos por un donativo que iba a ser el exgobernador Emilio González, era porque había una sociedad muy distinta a la que hay en el Estado de México o la que hay en Chiapas. Sí, por supuesto. Esa es la vida democrática a la que el PAN contribuyó junto con otros, pero bueno, qué bueno que hay vida democrática y qué bueno que las personas creen y dejen de creer en los partidos y eso obliga a los partidos y a los políticos pues a rectificar el rumbo cuando este sea torcido. Presidente, gracias. Quedaron muchísimos mensajes, si me permites que te los mande para que les des respuesta. Nos vamos mañana a las 9 de la mañana. Está con nosotros Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, para hablar sobre incendios, debates internos, también el proceso hacia la ratificación de mandatos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.